Perfecto, muy buenas noches, querida familia en Cristo. Gusto saludarles nuevamente en estos martes del Antiguo Testamento. Así como comentaba mi padre, iniciamos en Levítico, pero hoy en día estamos ya estacionados en el tabernáculo. Y el martes pasado estuvimos estudiando en la primera lección una introducción sobre en qué momento se fue entregando y cuál fue el contexto histórico en el cual se entregaron las instrucciones del tabernáculo. Y cuando se entrega las maneras o cómo se tenía que construir el tabernáculo, lo primero que Jehová entrega, antes de hablar del tabernáculo o de la tienda en sí, es respecto a los elementos que están dentro del tabernáculo. El Señor primero nos enseña cuáles son los elementos que va a componer el tabernáculo, para después a nosotros explicarnos entonces cómo iba a ser esta gran tienda. Así que vamos a seguir el mismo orden que Jehová le entregó a su pueblo sobre cómo aprender a cuáles son los implementos que hay en el interior del tabernáculo, y por supuesto vamos a mirar cuál es el simbolismo que hay detrás de muchos de estos elementos que cobran vital importancia en el Nuevo Testamento. Antes de ver estos elementos, vamos a realizar también acá una introducción muy breve sobre dos conceptos importantes que al momento en que nosotros podamos leer y comprenderlo, vamos a entender también mucho mejor algunas cosas de los implementos del tabernáculo. Y el primer punto que vamos a analizar aquí, antes de entrar a los elementos, es respecto a que el tabernáculo fue construido para el viaje. Vamos a los versículos que hay ahí en pantalla, no los tengo en proyección, así que los invito a acercarse a sus Biblias, sean Biblias en físico o virtuales. Muchos tenemos ya tablet o aplicaciones para la Biblia, así que como usted estime conveniente. Números, capítulo 9, en el versículo 15 al verso 23. Es un poco el cierre de la historia, pero hay cosas interesantes acá que tenemos que leer. Dice así: el día que el tabernáculo fue erigido, por eso les digo que es al término de la historia, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y así había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partía. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Mucha información acá, cosas bien interesantes respecto a cómo era el tabernáculo, que por supuesto lo primero que leemos acá impresiona completamente, que es esta nube que acompañaba de día y esta especie de apariencia de fuego, ¿no? que estaba durante la noche. Qué impresionante, ¿no? Y tener un lugar en donde sabemos que ahí mora el Señor, y vemos siempre la nube y vemos siempre el fuego, tanto de día y el otro como de noche. Y acá vemos que también el pueblo de Israel se movía, por lo tanto este tabernáculo estaba hecho para los viajes, estaba hecho para una movilidad, para poderse
desarmar rápidamente y poderse armar también rápidamente. Por lo tanto, todo el diseño que está detrás del tabernáculo tenía este objetivo. Cuando ellos viajaban, como vimos acá, ellos viajaban cuando Jehová lo determinaba. Si la nube estaba, como leímos ahí en el versículo, si estaba un día, un mes o un año, era el tiempo que ellos se quedaban en ese lugar y se movían al son de Jehová. Cuando la nube avanzaba, ellos también avanzaban. Y cuando no, como leímos acá en un versículo, se quedaban y cumplían todas las ordenanzas de Jehová. Es decir, cuando la nube ya se estacionaba, ellos armaban el tabernáculo nuevamente, lo colocaban en su lugar y en ese momento empezaban a cumplir todas las ordenanzas de Jehová, es decir, todas las cosas que estaban estipuladas en el libro de Levítico y dentro de las tantas que nosotros estudiamos. El mismo libro de Números, pero en el capítulo 10, en el versículo 11 al 13, y en el año segundo, fíjate esto, el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, esto es contado desde la salida de Egipto, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Aquí se registra la primera vez en que la nube se mueve. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Por lo tanto, ahí se registra bíblicamente la primera vez en la cual esta nube se levanta y por lo tanto todo el tabernáculo tiene que moverse. En el verso 17 dice, después que estaba ya, ¿qué cosa? Desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. De hecho, había un grupo de familia que son acá los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que son de la tribu de Leví. Ellos, dentro de todas las familias de Leví, fueron apartados para que fuesen la única familia encargada de, cuando se movía la nube, ellos podían ingresar a guardar todos los utensilios y de forma muy ordenada, muy sincronizada, comenzaban a guardar todas las cosas desde adentro hacia afuera. Alguno puede decir, aquí vamos a desarmar el tabernáculo como uno quiera, ¿no? Quizá uno ve ahí la fotografía en pantalla y uno empezaría por las murallas, por las cosas que estaban en el medio, pero la verdad es que no. Había todo un orden en donde ingresaban estas familias de Leví y comenzaban de adentro hacia afuera, es decir, desde el arca del propiciatorio, donde estaban los querubines, hacia afuera y empezaban a guardar todas las cosas. Ellos avanzaban primero y después el pueblo los seguía. Eso está en el versículo 33 que dice, así partieron del monte de Jehová al Sinaí, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. ¿Qué iba delante del pueblo cuando viajaban? El arca del pacto. Eso iba delante. Moisés pronunciaba estas palabras, sean dispersados todos tus enemigos, y cuando ya el lugar, la nube reposaba, Moisés decía, vuélvete, Señor, vuélvete, Jehová, a los millares de Israel. Porque recordemos que en el arca del pacto estaba la presencia del Señor. Por lo tanto, ¿qué hay detrás de estos versículos que acabamos de leer? Es esta conclusión, de que el tabernáculo fue construido, pensado en travesías por el desierto, según la ordenanza de Jehová. Es decir, cuando Jehová decía que había que moverse, el tabernáculo se desarmaba rápidamente, con todas estas familias muy bien coordinadas, para poder comenzar el movimiento y el peregrinaje por el desierto. Peregrinaje que duró 40 años, y esos 40 años, recordemos la historia, 40 años porque cuando Moisés envió a que conociese la tierra de Judá, donde el Señor había prometido, los espías estuvieron 40 días y 40 noches recorriendo. Volvieron muertos de susto, no confiaron en lo que el Señor les iba a prometer, por lo tanto Jehová les dijo que de acuerdo a los días que ustedes estuvieron espiando y viendo la tierra, que fueron 40 días, ustedes van a estar 40 años en el desierto. Por eso tenemos el número 40, fue justamente un simbolismo de los 40 días que los israelitas vieron la tierra de Canaán, pero la vieron con susto.
excepto dos, ¿cierto? Que ya conocemos un poquito la historia, que sí pudieron entrar a la tierra de Canaán. De hecho, todo este viaje y todo este peregrinaje está muy bien resumido en el libro de Deuteronomio. Por eso podemos ver un mapa de por dónde anduvieron en el desierto, porque el mapa fue escrito en Deuteronomio antes de pasar a la tierra de Canaán. Fue bien detallado para que supiésemos dónde ellos viajaron. Y aquí el arca se movía. Se movía el arca, se movía el tabernáculo, el arca por delante, y el tabernáculo se armaba cuando se llegaba al lugar de destino. Y un segundo punto para comprender también sobre todo lo que vamos a leer ahora sobre estos implementos es respecto a lo complejo que es construir el tabernáculo. Cuando uno lo lee a simple vista es bien difícil. Si a nosotros nos hubiesen pasado la misión de construir todo esto desde cero, porque esto no había nada, no había ninguna semejanza de cosas similares, era una construcción desde cero. Por lo tanto, si nos pasan esto, la verdad es que yo no lo hubiese podido hacer, y probablemente nadie. Por eso que en Éxodo, en el capítulo 35, en el verso 30, dice así. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y de obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Era tan difícil construir todas las cosas que están dentro del tabernáculo, que Jehová dio a estas dos personas como líderes con el espíritu del Señor y con sabiduría, a Bezaleel y a Aholiab, les dio el espíritu de Dios para que ellos pudiesen construir. Y por supuesto también pudiesen construir todas las personas que le ayudasen en esta obra, y también les dio la sabiduría de poder enseñar muchas cosas de artífice, de arquitectura, de diseño, para construir estos 6 elementos que son bastante complejos. La verdad es que son 6 elementos que están en el tabernáculo, cada uno tiene un simbolismo, y por supuesto su construcción no era nada de sencillo. Lo primero que vamos a ver hoy día, por lo tanto, no sé si alcancemos hoy, quizás terminemos un poco en la próxima clase, pero vamos a estudiar los elementos primero, qué es lo que está dentro del tabernáculo, y después vamos a poder ubicarlos dentro de esta gran tienda. Recordemos que Jehová primero habló sobre los elementos y después contó sobre el tabernáculo. Por ende, vamos a seguir el mismo orden que Jehová le entregó a Israel. ¿Con cuál vamos a comenzar de estos 6 elementos? Vamos a partir con el más importante de todos, que es el motivo por el cual se construye el tabernáculo, y es donde Israel colocaba mucho su fe, y que por supuesto es el arca del testimonio. El arca del testimonio fue el primer mueble que Dios describió de todos los elementos del tabernáculo. El Señor, cuando quiso contarle a Moisés en el Sinaí sobre qué debía construir, lo primero que le dijo es sobre el arca del testimonio. Todo lo que fue construido alrededor del arca del testimonio. Por lo tanto, era el elemento vital, y que, insisto, todo el tabernáculo giraba en torno de este gran elemento conocido como el arca del testimonio. ¿Por qué se le llama el arca del testimonio? Se le llama así porque contiene los mandamientos del Señor que fueron escritos en piedra. Por lo tanto, cuando Jehová con el dedo de Dios, como dice la Escritura, escribe los mandamientos en piedra, estos mandamientos se guardan aquí, dentro del arca del testimonio. Por eso se le llama el testimonio, porque guarda el testimonio y las palabras del Señor. También
dentro de del arca del testimonio también contiene una jarra que contiene también maná, como recuerdo de todo lo que había sucedido estos 40 años en el desierto, y también guardaba la vara de Aarón que había florecido. Hubo un momento bien peculiar en la historia de estos 40 años, en donde se puso en duda el liderazgo de Aarón. Por lo tanto, Jehová dice, ok, que las 12 tribus traigan cada uno una vara, colóquenla acá al frente del tabernáculo y vengan al día siguiente. Y cuando fueron al día siguiente, de las 12 varas, solamente la de Aarón, por supuesto, representando la tribu de Leví, es la única que había florecido, como si llevase muchos años. Esta vara tenía flores, tenía frutas, había florecido completamente. Y estos tres elementos se guardan ahí. Si vemos, por ejemplo, Hebreos, en el capítulo 9, es un buen versículo que resume muy bien, en realidad, lo que había. Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 4, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, que estamos viendo acá, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Así que ahí en un solo versículo tenemos muy bien resumido qué es lo que había en el interior del arca del testimonio, o como dice acá, el arca del pacto. También era llamado de esa manera, o también se le llamaba el arca de la alianza. Ambos nombres se refieren a lo mismo: arca del testimonio, arca del pacto, arca de la alianza. Ya hemos visto que a los judíos les encanta ponerle más de un nombre a las cosas, así que aquí tenemos tres nombres para este mismo gran elemento. Era tan importante porque, como dice el libro de Levítico, y lo estudiamos en su momento, en el versículo 16, cuando vemos el Yom Kippur, o el Día del Perdón, que le llaman los judíos, es donde el sumo sacerdote ofrecía una vez al año el perdón por el pueblo. Levítico 16, en el verso 13 y el verso 14, fíjate que un versículo bien interesante, dice: y pondrá el perfume, eso ocurría una vez al año, recuerden el día del perdón, y pondré el perfume sobre el fuego delante de Jehová, perdón, y pondrá el perfume, el sacerdote, el sumo sacerdote, sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume, ¿qué iba a hacer? Cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la gloria del Señor que estaba siempre sobre el propiciatorio. Tenemos esta nube que tenía que colocar el sumo sacerdote para poder tapar. Debajo estaba el testimonio, ¿cierto? Y encima estaba la sangre. Por lo tanto, llevemos mucho esta idea, porque es bien interesante, de que entre la nube de Jehová, donde estaba el presente, y la ley de Dios que estaba abajo, estaba la sangre del perdón. La sangre es lo único que permitía acceder entre la ley y Jehová. Era la sangre, era necesaria la sangre que estuviese entre la ley y Jehová. Un dato no menor para los cristianos hoy en día. Algo importante sobre esta arca del pacto es que, el primer punto, nadie la tocaba. Absolutamente nadie tocaba el arca, era estrictamente prohibido. El arca tenía anillos, si ustedes ven ahí en la fotografía, tiene anillos que era usado para el transporte, pero estos anillos nunca se quitaban. Por lo tanto, una vez que se transportaba, los anillos se quedaban ahí. Nadie tocaba el arca del propiciatorio, o el arca del testimonio, en este caso, el arca del pacto. De hecho, en algún momento estaba pensando yo hacer un pequeño recorrido de la historia del arca en el Antiguo Testamento, y dentro de esa historia recordemos cuando quiso ser transportado y simplemente por error, porque se iba cayendo, quisieron ayudar para que no tocase el suelo y no cayera, y murieron. Por lo tanto, era pecado de muerte la persona que tocase el arca del pacto, el arca del testimonio. Y así como nadie tocaba el arca, también nadie veía el arca.
Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo lo hacemos para el transporte? Muy sencillo. Cuando llegaba el momento de transportarse, estas familias que yo les conté, determinadas para esta función, exclusiva para el Arca del Pacto, sacaban el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y cubrían el Arca del Pacto. De tal manera que desde ahí tomaban las varas y lo transportaban y nadie veía. Cuando transportaban el Arca del Pacto estaba cubierto por el velo que separa el lugar santo del santísimo. Y cuando llegaban a su lugar se instalaba todo y al final se colocaba el Arca del Pacto y se tomaba el velo y se colocaba en su lugar. En realidad, las únicas personas que podían ver algo de esto era esta familia dedicada a este trabajo. Pero no me cabe duda que el respeto, muchas de estas cosas los judíos lo hacen a espaldas, de tal manera de no ver y de no morir. Había mucho respeto. Además que ya nos estamos dando cuenta de que el Señor habla a través del propiciatorio. Por lo tanto, nadie iba a osar a querer verlo y el transporte eran muy cuidadosos en todo este tema, de tomarlo por las varas, de taparlo y que nadie más lo viese. ¿Qué dice el libro de Éxodo en el capítulo 25? Un poquito sobre el Arca del Pacto. Dice, y lo cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Así como lo ven en la fotografía, era oro puro. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, ¿verdad? Que son las leyes. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. De hecho, estos querubines tenían que mirarse y mutuamente. Y el verso 22, y de allí dice, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Por lo tanto, a excepción del sumo sacerdote que entraba una vez al año, cuando Moisés quería hablar con el Señor, Moisés entraba al lugar santísimo. Podríamos decir que fue en la historia de Israel el único hombre que pudo entrar al lugar santísimo cuantas veces Jehová lo llamase. A diferencia del sumo sacerdote que lo hacía una vez al año, Moisés fue el único hombre que pudo resistir el poder entrar a hablar con el Señor cuantas veces Jehová lo llamase. Y parte de las consecuencias de esto es que Moisés, la gente lo veía con una especie de luz. Por lo tanto, Moisés cuando salía de hablar con el Señor tenía que usar un velo porque irradiaba luz. Por lo tanto, Moisés empezó a tener ciertas consecuencias físicas de haber estado conversando con Dios tan frecuentemente. La gente le tenía temor. De hecho, la primera vez que baja a Moisés del Sinaí, no entiende lo que está pasando y la gente de Israel se asusta y se aleja. Y Moisés no entiende qué está pasando y Aarón le dice, oye, ¿sabes qué? Estás brillando un poco. Y ahí Moisés, ok, y tiene que empezar a usar este velo para no ahuyentar o no fuese visto por el pueblo. Fue una situación bien peculiar porque Moisés no se había dado cuenta de las consecuencias de haber estado 40 días y 40 noches conversando con el Señor cara a cara. Aquí aparece este término que es el propiciatorio, que es un término que viene del hebreo kaporet, que significa tapa en realidad. Es una tapa que iba por sobre toda esta estructura. Pero no se traduce tapa porque es una palabra que solamente se ocupa acá. Cuando quieren decir tapa como tal en las escrituras utilizan otro verbo. Por lo tanto, acá, para denotar que es algo distinto a una tapa común, se nos traduce en la Reina Valera como el propiciatorio. Es la tapa que está encima o debajo de los querubines, encima del arca del pacto. Así que en realidad podríamos decir que el arca del pacto lo que busca hacer es contener el propiciatorio donde se generaban el sacrificio en el día, o la sangre, mejor dicho, no se hacían sacrificios, simplemente se rociaba sangre en el día del perdón. Y es así como entendemos un versículo que está en el libro de Romanos, en el capítulo 3, del verso 23 al 25, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación por medio de la fe
en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate lo que tenemos acá. ¿Se acuerdan que les dije yo que cuando entraba el sumo sacerdote estaba la nube, estaba la ley por debajo y estaba la sangre? Bueno, aquí tenemos el mismo simbolismo. Tenemos a Dios quien mediante Cristo Jesús lo colocó como propiciación. Fue justamente Jesús representando esta tapa que está encima, que es la única forma que podamos tener acceso a la gloria de Dios y que podamos tener el perdón que la ley no nos puede entregar. Y como dice el versículo también, por medio de la fe en su sangre, porque el sumo sacerdote rociaba, como leímos en Levítico 16, 7 veces un perdón de pecados perfecto. El número 7 siempre se repite. Por ende, es Jesús, es Cristo hoy en día que está representado en este arca del pacto y se representa, y el propiciatorio, mejor dicho, es una sombra del sacrificio de Cristo, que a través de su sangre tenemos justicia, es decir, somos declarados justos y limpios gracias a Cristo Jesús. Eso respecto al arca del pacto. Tenemos también otro elemento, que es la mesa del pan de la proposición, que yo hice un ejercicio después de haber estudiado, traté de buscar las fotografías que fuesen lo más acorde, porque la verdad es que uno cuando empieza a buscar fotos o dibujos sobre esto, obviamente fotos no hay, pero sí cuando empieza a buscar dibujos hay muchos artífices y mucha gente que lo dibuja un poco a su manera. Por lo tanto, traté de buscar los dibujos y la fotografía, en este caso, de estas representaciones que fuesen lo más cercana posible. Y aquí tengo una foto de lo que es la mesa del pan de la proposición, que era otro elemento que estaba en el tabernáculo. El pan, este pan que se colocaba acá en esta mesa, lo comían en el lugar santo cada día de reposo los sacerdotes que estaban de guardia. De hecho, de alguna manera, estos panes servían como alimento para los sacerdotes que les tocaba por cada semana ministrar dentro del tabernáculo. Dice Levítico 24, en el verso 5, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Por lo tanto, ¿qué sacamos aquí de conclusión? Que eran 12 panes, tal como están ahí en la fotografía, 12 panes que se colocaban cada día sábado y que cada pan representaba a las tribus de Israel. Y de alguna manera viene una noción detrás del concepto del pan o de la comida, que tiene un simbolismo detrás de que Dios sustenta a Israel. Por eso es que habían 12, por eso es que cada uno representaba a cada tribu, en donde le dan gracia de alguna manera al Señor cada día de reposo. Recuerden que el día de reposo no se trabajaba. Por lo tanto, se entregaba un agradecimiento de que en ese día de reposo el sustento que tenían era justamente porque Jehová había querido que así fuese. Recordemos también lo que pasaba cada 7 años, en donde la tierra no se trabajaba, la tierra entraba en reposo, y el Señor prometía 3 años de alimento sin ningún problema, lo que pasaba también en el jubileo cada 50 años. Por ende, de alguna manera el simbolismo detrás de estos panes es que el Señor es el sustento, el Señor es el que da el pan a su pueblo cada día y por eso ellos subsisten. En el libro de Éxodo, en el capítulo 25, habla sobre este elemento que está acá. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, ¿ok? Y la cubrirás de oro puro. ¿Se dan cuenta la diferencia ya con el arca del pacto? Que todo era de oro. Acá no, acá vemos que es de madera, pero que es recubierto en oro puro. Y le harás una cornisa de oro alrededor. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa.
Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás, porque ahí se preparaba. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Como yo les decía, el concepto del pan que está detrás, sin duda nos recuerda lo que dice el libro de Mateo cuando el Señor enseña al pueblo a orar, dentro de las cosas que el pueblo tiene que decir cuando ore, es decir, nosotros los cristianos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por ende, cuando el pueblo judío escucha esta oración o el ejemplo de la oración en donde le dicen, wow, el pan, dánoslo hoy, ellos también están pensando detrás lo que sucede con esta mesa, con los 12 panes, en donde siempre el pueblo de Israel tiene que agradecer de que el Señor le da el sustento cada día y que gracias a Él nosotros subsistimos. Otro elemento que está dentro del arca del pacto es el candelero de oro, que en lo personal es uno de mis elementos favoritos. Creo que ya lo había comentado acá, más que nada por su arquitectura. Siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene este candelero de oro. La palabra que buscábamos en alguna clase, ¿se acuerdan? El candelero o el menorá, también se le conoce de esa manera. ¿Para qué servía este candelero o el menorá? Proporcionaría luz para el servicio de los sacerdotes, aunque también no deja de tener belleza estética. Simplemente tiene un objetivo, como bien dice ahí, para iluminar. Es simplemente para eso, porque recordemos que es una tienda, no tiene ventanas, no tiene tragaluz, por lo tanto lo que hace el candelero de oro es entregar luz. A diferencia de lo que hay en el lugar santísimo, que en el lugar santísimo no hay luz, es un lugar que siempre está oscuro. Las cortinas eran sumamente gruesas, por lo tanto no entraba ningún rayo de luz. De hecho eran varias capas de cortina, no era solamente una, eran varias capas de cortina y cada una más gruesa que la otra. Por ende era un lugar muy oscuro, y el candelero tiene este objetivo de iluminar dentro del lugar santo en donde los sacerdotes ministraban. Leyendo un poco sobre esta luz, Levítico 24, en el verso 1 al 4, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde de la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Interesante el tipo de aceite, que es aceite puro de oliva, básicamente, porque al encenderse este aceite no echa humo. ¿Se imaginan ustedes un aceite que echara humo en un lugar cerrado? No funcionaría. Por lo tanto, el Señor instruye de que tiene que ser aceite puro de oliva, de tal manera que cuando se encienda no eche humo y por lo tanto sea una luz pura, una luz suave. Y como leímos en estos versículos, estaba encendida toda la noche por orden de Jehová. Y esto era estatuto perpetuo, siempre tenía que encenderse. Ahora, no eran simplemente 7 brazos, dice Éxodo 25, harás además un candelero de oro puro. Mire qué maravilloso, de oro puro. Labrado a martillo será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas de forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Así que la foto que está ahí en representación es muy acertada, que a pesar de que fuese un elemento que simplemente entregaba luz, tenía mucho de arquitectura, es de oro puro, de verdad que es un elemento muy codiciado por muchas naciones. De hecho, vamos a ver en qué momento desapareció
este candelero que por supuesto por las características cualquier pueblo que invadía Israel iba a querer llevarse esto como un tremendo trofeo. De hecho tiene como forma de trofeo, ¿no? Entonces la codicia de los hombres conquistadores iban a ir detrás de este elemento, de este candelero. De hecho, es interesante entender esto porque cuando vamos al libro de Juan, en el capítulo 1, siempre recuerdan ustedes que leímos el 14 que decía que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y hablábamos que la frase habitó entre nosotros se traduce como hizo tabernáculo entre nosotros, ¿verdad? Se refiere al tabernáculo de reunión donde el Señor habita. Pero antes de eso Juan dice otras cosas, dice, este vino por testimonio, hablando de Juan el Bautista, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino que para que diese testimonio de la luz. Y el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y después de esto, más adelante, Juan nuevamente utiliza otro elemento del Antiguo Testamento, refiriendo que el Señor hizo tabernáculo en medio de nosotros. Por lo tanto, si conectamos un poco este contexto, lo que viene Juan pensando es precisamente en este elemento, en el candelero, que daba luz, pero ahora tenemos que Jesús no es como esto, sino que Jesús es la luz verdadera y que no alumbra solamente el lugar santo, sí, verdad, muy bien digo, lugar santo, sino que alumbra a todo hombre. Por lo tanto, es la perfección de la luz, que en un momento la teníamos representada en un pequeño candelero, con muy lindas características, pero que era para un lugar muy concreto, muy cerrado. En cambio, Jesús es la luz del mundo, y esta luz fue hecho carne y habitó, hizo tabernáculo en medio de nosotros. ¿Y qué es lo que vimos? La gloria, el Shekinah, lo que vieron los israelitas cuando caía la nube, cuando venía el fuego, era la gloria del Señor. Por lo tanto, a través de Jesús tenemos tres cosas en este versículo representado. Tenemos a Jesús como candelero, tenemos a Jesús como tabernáculo y tenemos a Jesús como gloria del Señor. La misma gloria que veía el pueblo de Israel en el Sinaí, Jesús es la gloria del Señor hecho carne en su ministerio. Interesante, en un mismo capítulo, tres elementos antiguos testamentarios referentes al tabernáculo. Y un dato histórico que sucede con el arco de Tito. Estas fueron unas fotos que yo saqué cuando viajé a Roma. No, mentira, nunca he viajado a Roma. Me encantaría ir a Roma, hermanos, pero nunca he ido, así que me conformo con Google. Fíjate algo histórico, que es el arco de Tito. El arco de Tito está situado en Roma. Fue construido en el año 80 después de Cristo por el emperador romano Domiciano. Muy bien, que era hermano de Tito. Recordemos que Tito fue quien realizó el saqueo de Israel cerca del año 70 después de Cristo. Entonces, cuando muere Tito, su hermano, que después fue el emperador Domiciano, manda a construir este arco con el objetivo de conmemorar las victorias que había tenido Tito dentro de sus incursiones militares, y por supuesto queda tallada en piedra la incursión de Tito a Jerusalén, que es conocida como el sitio de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Y si se percatan ahí en la fotografía, tenemos dos elementos que fueron tallados en piedra que representan el saqueo de Tito a Jerusalén, que tenemos ahí, tenemos el meriná, tenemos el candelabro y tenemos también la mesa de los panes. Si no lo logra ver, ahí le hago un pequeño zoom. Ahí tenemos el candelabro de oro por una parte, y tenemos al otro lado la mesa de los panes de la proposición. Así que algo muy triste para el pueblo de Israel, pero sí que usted quería saber, bueno, ¿qué pasa con estos elementos hoy en día? Aquí tenemos dos por lo menos que logramos seguirles la huella, en donde fueron simplemente saqueados. Y todo el templo de Israel fue saqueado muchas veces, construyeron estas cosas varias veces también. Hay por ahí, con respecto al arca del pacto, hay diversas teorías, se han hecho películas, como decía mi hermano Efraín, pero también hay muchas teorías. De hecho, hace 5 años atrás decían por ahí que el Arca del Pacto había aparecido en Etiopía y que la tenían en un convento y que habían sacado una foto y llevaron a un montón de turistas por ahí para tratar de ver el Arca del Pacto. Al final fue todo un montaje turístico para que la gente fuera a una ciudad. En realidad todos estos elementos desaparecieron, y muy bien que hayan desaparecido, porque la verdad
es cosa de pensar en el manto de Jesús, que supuestamente está por ahí en un lugar, no recuerdo en qué parte, y mucha gente lo venera como el manto de Jesús, aunque científicamente se comprobó que ese manto es muchos años después de la vida y muerte de Cristo, por lo tanto no representa a Cristo, sino que simplemente es una farsa. Pero el hombre en el deseo de creer, el hombre en el deseo de ver lo físico de la idolatría, lo venera como tal. Por eso agradezcamos de verdad al Señor que todos estos elementos desaparecieron. Además que, como dice el Señor, nosotros somos templo del Dios viviente. Por lo tanto, nada de esto al Señor le interesa hoy en día. Pero sí, es importante que lo aprendamos para darle el sentido de nuestra vida como cristianos. El altar de bronce era otro elemento que estaba aquí en el tabernáculo. También se le llamaba el altar de bronce, el altar de los holocaustos, también se le llama de esa manera, porque es el lugar donde se realizan todos los holocaustos día y noche. De hecho, hay holocaustos que se tienen que hacer uno en la mañana y uno en la noche por obligación, aunque el pueblo no llevase nada, los sacerdotes tenían que hacer un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Y eso se hacía acá en el altar de bronce o el altar de los holocaustos. Recordemos holocaustos, lo que sube al Señor. Era de bronce porque ese recubrimiento metálico impide, por supuesto, de que la estructura en sí ardiese, porque originalmente era hecha de madera. Por lo tanto, para que no ardiera el altar de bronce, el altar de madera, mejor dicho, se cubre de bronce para que se pueda utilizar fuego sobre él. Y todos los sacrificios se realizaban sobre este altar, son los sacrificios que leíamos en Levítico desde el capítulo 1 al capítulo 7. No vamos a leer ese versículo, que son todos estos sacrificios de las ofrendas de paz, los holocaustos, las libaciones y todos los sacrificios que tenían que hacer los judíos, lo hacían aquí en el altar de bronce. Algo interesante de la estructura en realidad es cuadrada, no sé por qué la dibujan mucho rectangular, pero la estructura en realidad es cuadrada como tal. Y tenía en cada extremo tenía un cuerno que sobresalía en cada esquina. Leyendo un poco podíamos buscar el simbolismo, siempre se habla del 4 como los 4 extremos de la tierra, pero pudo haber tenido hasta un tema súper práctico que era poder amarrar, porque cuando vemos todos los sacrificios de dejar un costado y mover, se necesita un lugar donde se sostengan ciertas cosas. Por lo tanto, puede que los cuernos hayan tenido un uso más bien práctico. En Éxodo 27 dice: harás también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar. Por eso decía yo que el altar es cuadrado, aunque en muchas fotos los ponen rectangular. Cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger las cenizas, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos los utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce y sus 4 esquinas, a sus 4 esquinas. Harás también varas para el altar, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas en ambos lados del altar cuando sea llevado. Le harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Por eso leíamos, ¿verdad, hermanos, al principio de que era un altar o era un tabernáculo para viajar, para moverse. Y es por eso que estaban todas estas varas que se colocaban en ese lugar, porque tenía el uso práctico de viajar. Otro elemento que estaba también en el tabernáculo era el altar del incienso. El altar del incienso es algo bien pequeño, no es muy grande, uno se imagina que sea grande, pero en realidad es bien pequeño, y siempre ha existido la duda respecto en qué lugar del tabernáculo se encontraba el altar del incienso, porque algunos, si ven algunas fotografías, lo van a ver en el lugar santo, y en otras fotografías algunos lo colocan en el lugar santísimo. Pero si analizamos un poquito este elemento, y considerando que el sumo sacerdote tenía que ofrecer incienso cada mañana, lo mejor es poder situar el altar del incienso apegado al velo, ¿verdad? En el lugar santo. Está en el lugar santo, pero está muy cerca del velo. Y eso lo dice muy bien el libro de Éxodo, y me gustaría leer ahí este versículo para que sepamos dónde está ubicado este elemento. En el capítulo 40, en el verso 26.
Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión. ¿Dónde? Delante del velo. Por lo tanto, ahí queda bastante resuelto sobre en qué lugar se encontraba este elemento. Estaba delante del velo, pero siempre se coloca muy apegado al velo como tal. En Éxodo 30 dice, harás asimismo un altar, ¿para qué? Para quemar incienso. Eso es lo que se hacía ahí. De madera de acacia lo harás. Lo cubrirás, ¿de qué? De oro puro nuevamente. Su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y lo pondrás delante del velo, que está junto al arca del testimonio. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. No ofrecerá sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y el verso 10, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Y aquí nos queda una duda, porque es como, ¿pero dónde entonces hace el sacrificio el sumo sacerdote? ¿En el arca del propiciatorio, en el arca del pacto, o aquí en este arca del incienso? Pues bien, vamos a resolverlo rápidamente. En el libro de Levítico, en el versículo 16, porque una vez que el sumo sacerdote haya realizado todo este evento detrás del velo, en el arca del pacto, dice Levítico 16 en el versículo 18, que después de haber hecho este acto en el interior, dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová. Por eso lo situamos, ¿verdad?, detrás del velo, ¿no? Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos que está alrededor del altar. Por lo tanto, ¿qué hacía el sumo sacerdote en el día del perdón? Primero, lo que ya sabemos, en el propiciatorio. Pero después él tenía que salir y tener que hacer nuevamente este acto, pero acá, en el altar del incienso, que estaban estos 4 cuernos. Por eso que entendemos muy bien que este elemento está por fuera y no por dentro en el lugar santísimo. Y ahí recordemos muy bien lo que ya estudiamos, ¿no?, en el libro de Apocalipsis. Estudiamos en el capítulo 8, en el verso 3 al 4, con nuestro hermano Tom. Leíamos parte de las revelaciones. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba, en este caso, delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Por lo tanto, cuando el judío lee esta parte del Apocalipsis, recuerda precisamente el altar del incienso, en donde se colocaba y representaba, por supuesto, las oraciones de todo el pueblo de Israel para que subiera en presencia del Señor. Fíjate que los judíos lo colocaban esto todas las mañanas, ¿verdad?, el sumo sacerdote, frente al velo, para que el Señor escuchase las oraciones de su pueblo. Y aquí está nuevamente el mismo simbolismo en el libro del Apocalipsis. Y para ir finalizando estos elementos, con todo este tremendo bombardeo de información que hemos recibido esta noche respecto a los elementos del templo, está la fuente de bronce. Que la fuente de bronce en realidad nunca se especifica el tamaño que tenía la fuente, así que aquí es una imagen representativa, pero más allá de las dimensiones, lo importante era el uso práctico, debido a que los sacerdotes, cuando querían ministrar, tenían que lavarse acá en esta fuente. Y no te podías olvidar de eso, porque el sacerdote que no se lavaba simplemente moría. Así de simple, tenía que lavarse en agua el sacerdote, porque de lo contrario muere. Qué interesante, ¿ah? El agua como limpieza, si no hay agua, mueres. Dice Éxodo 30, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies. ¿Para qué? Para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Sin duda, esto de que el sacerdote se lave las manos para no morir es un tremendo simbolismo del bautismo hoy en día.
en donde nosotros necesitamos el agua, el bautismo, ¿para qué? Para no morir y para poder ser sacerdotes y para poder ministrar. Nadie puede ministrarle al Señor si no se ha bautizado. Nadie puede ministrarle al Señor si no se ha lavado en agua. De hecho, el mismo Señor dice esto de nosotros en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versos 25 al 27, dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él, hablando de Jesús, ¿verdad?, la purificó, lavándola con agua, ¿mediante qué cosa? La palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Fíjense que en este versículo el mismo apóstol Pablo toma el simbolismo del agua para referirse que el Señor purificó, lavándola por agua, purificó la iglesia mediante ¿qué? Mediante la palabra. Porque ¿qué quiere el Señor de su iglesia? Que sea radiante, sin mancha, sin arruga, sin imperfección, sino que sea más bien santa e intachable. Por lo tanto, el agua viene con este simbolismo de limpieza. Cuando Juan el Bautista, y se le conoce el Bautista por su labor, ¿verdad?, realizaba y bautizaba, pensemos que el bautismo no era una ordenanza del Antiguo Testamento. Lo único que sabían los judíos era esto, era el lavatorio, era esta fuente donde el sacerdote se lavaba. Pero cuando Juan, y no me cabe duda, inspirado por el Señor, debe haber recibido instrucción sobre por qué bautizar. Si usted se percata, no hay en el Antiguo Testamento la palabra bautizo como tal. Pero Juan es el que comienza con esta acción, inspirado, por supuesto, por el Señor, no nos cabe duda, él era profeta de Dios. Y el judío, cuando ve este acto, lo entiende muy bien. Dice: wow, aquí hay personas que se están lavando completamente. ¿Para qué? Para ser sacerdotes de Dios. Por lo tanto, el bautismo tiene una excelente connotación antiguo testamentaria por este concepto del agua. Queridos hermanos, les agradezco mucho su atención, esperando que haya sido lo más compacto posible. Hemos estudiado así los 6 elementos que están dentro del tabernáculo, y así podremos el próximo martes colocarlos en su lugar y ver dónde iban, ¿cierto? Y cómo se dio inicio a las labores del Señor en el tabernáculo. Le agradezco a todos por su atención.